Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Bomberos. Temario general. Tema 4. Teoría del fuego. Naturaleza del fuego, triángulo y tetraedro, tipos de combustiones, combustibles, clasificación de los fuegos, parámetros característicos, productos de la combustión, humos, gases, calor y llamas, influencia del oxígeno en el incendio, incendios, factores y evolución, fenómenos asociados a incendios de interiores, flashover, backdraft, explosión de humos, fenómenos relacionados con los líquidos, BLEF, boilover. 1. Naturaleza del fuego. De forma sencilla podemos definir el fuego como un proceso químico en el que el oxígeno del aire se combina con un material combustible en presencia de una fuente de calor. 1,1. Triángulo del fuego. Para que exista un fuego son necesarios tres elementos o factores: combustible, comburente y energía de activación, los cuales son representados mediante la figura geométrica del triángulo, y esto es lo que se conoce como triángulo del fuego. 1,1. Combustible. Cualquier sustancia o materia capaz de arder en contacto con el aire, oxígeno o mezcla de gases que contengan oxígeno. Pueden clasificarse según su estado físico en sólidos, líquidos y gaseosos. 1,2. Comburente. Elemento en cuya presencia el combustible puede arder, normalmente el oxígeno del aire, aunque existen otros productos que también pueden ser comburentes, tales como los peróxidos, nitratos, cloratos, ozono, etc. El aire que respiramos está compuesto en un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y un 1% de vapor de agua y otros cuantos, como el dióxido de carbono. 1,3. Energía de activación. Es la energía, calor, que hay que aportar para que el combustible y el comburente reaccionen. Es aportada por los focos de ignición, y puede tener distintos orígenes. Químico. Cualquier reacción química que desprenda calor, exotérmica, como la descomposición de la materia orgánica. Eléctrico. Debido al paso de la corriente eléctrica, como el arco eléctrico o la carga estática. Mecánicos. Derivada de choques y roces entre materiales, provocando así calor de fricción o calor de compresión. Natural. Como puede ser la caída de un rayo. 1,2. Tetraedro del fuego. Reacción en cadena. Sin embargo, existe un cuarto factor, responsable de que el fenómeno fuego progrese, al que llamamos reacción en cadena, dando así lugar a una nueva figura que denominamos tetraedro del fuego, el cual consiste en un conjunto de reacciones que tienen lugar en el seno de llama. Como hemos indicado y más adelante estudiaremos, las combustiones son reacciones exotérmicas, desprenden parte del calor disipándolo en el ambiente. UNEEN ISO 13943 en 2012. Pero hay otra parte que es destinada a seguir calentando la mezcla de combustible y comburente, generándose nuevamente una energía de activación. Si eliminamos cualquiera de estos cuatro elementos, al igual que con el triángulo del fuego, la combustión no se produce y el resultado es la extinción. 1,3. Química del fuego. Definimos químicamente el fuego como una reacción exotérmica de oxidación-reducción de una sustancia combustible con un oxidante, la cual viene acompañada de luz y calor, así como desprendimiento de humos y productos volátiles. Esa luz puede manifestarse tanto en forma de llamas como incandescente. Dependiendo de la velocidad de este proceso, estaremos ante una simple oxidación o una violenta explosión. Se trata de una reacción exotérmica porque se produce con desprendimiento de calor, debido a que los productos resultantes de la misma tienen menos energía que los que la originaron. Hablamos de una reacción de oxidación-reducción
porque se trata de una reacción química entre dos elementos en la que uno se oxida a costa del otro, que se reduce. El elemento que se reduce es el agente oxidante, que roba electrones al agente reductor. En ese intercambio de electrones puede ocurrir que queden electrones sin pareja, es decir, sin conseguir volver a enlazarse. De esta forma es como se crean los radicales libres, los cuales son muy inestables, y reaccionan con facilidad para encontrar el electrón necesario para alcanzar su estabilidad. Al robar ese electrón a otra molécula, ésta quedará inestable y se convertirá igualmente en un radical libre. Desde el punto de vista químico, es lo que antes hemos definido como reacción en cadena. 2. Tipos de COMBUST-IONES. 2,1. Por la forma de manifestarse. 2,1,1. Con llama. Son los que vemos normalmente. La llama se produce en fase gaseosa. 2,1,2. Sin llama. Ya sea en forma incandescente, la cual se presenta con cierta emisión de luz, visible en forma de ascuas o de manera latente sin luz alguna. 2,2. Por la disposición del combustible. 2,1. Fuegos planos. La dimensión horizontal predomina sobre la vertical. Permiten visualizar toda la superficie de la combustión. 2,2. Fuegos verticales. La dimensión vertical predomina sobre la horizontal. En este caso, el material impide ver dónde están los distintos focos. 2,3. Fuegos alimentados. Aquellos en los que se está aportando combustible que proviene de un depósito no afectado por el propio incendio, tales como recipientes, tanques o cisternas que contengan productos líquidos o gases inflamables en su interior. 2,3. Por la velocidad de reacción. 3,1. Combustión lenta u oxidación. En realidad no pueden considerarse como combustiones propiamente dichas, al no desprender calor apenas y no existir claramente una reacción en cadena. Ejemplos claros pueden ser la oxidación orgánica, fermentación, o la oxidación de metales como el hierro. 3,2. Combustión rápida o fuego. Se produce con fuerte emisión de luz y calor en forma de llamas y velocidad de propagación inferior a 1 mtsg. 3,3. Combustión deflagrante o deflagración. La norma UNE en 13943 define la deflagración como una onda de combustión acompañada por una explosión propagada a velocidad subsónica. Se da cuando una masa de gas mezclada con aire arde súbitamente, dando un frente de llama de elevada temperatura, que se propaga como una bola de fuego a una velocidad superior a 1 mtsg, pero inferior a la velocidad del sonido, 340 mtsg. Genera fenómenos de presión con valores comprendidos entre 1 y 10 veces la presión inicial, produciendo efectos sonoros o flashes. 3,4. Combustión detonante o detonación. Detonación es una onda de combustión acompañada por una explosión propagada a velocidad supersónica y que se caracteriza por una onda de choque, UNE en 13943. Esta se caracteriza por una elevada presión, pudiendo llegar a valores superiores a 100 veces la presión inicial. En este caso, la combustión de la masa de gas se produce en décimas de segundo, pudiendo ocasionar innumerables daños. 2,4. Por la forma de reaccionar. 4,1. Completa. Libera como producto de la reacción dióxido de carbono, CO2 y agua en estado de vapor, H2O. 4,2. Incompleta. Cuando la cantidad de O2 no es suficiente para quemar íntegramente al combustible. Los productos de la combustión incompleta varían según la cantidad de oxígeno disponible. Suele producir monóxido de carbono, CO. 3. Combustibles. Como ya se ha definido al comienzo del tema, combustibles son todas aquellas sustancias capaces de arder por medio de una reacción química con un comburente, y pueden encontrarse en 3 estados distintos: sólido, líquido y gaseoso.
3,1. Clasificación del fuego. En función de la naturaleza del combustible, la norma UNEEN 2 en 1994, A1 en 2005 establece una clasificación de los tipos de fuego. Clase A. Fuegos de combustibles sólidos. Generalmente de origen orgánico y compuestos en su mayor parte por carbono e hidrógeno. Suelen formar brasas en su combustión. Madera, carbón, papel, plásticos, caucho, etc. Tienen un elevado punto de fusión. Clase B. Fuegos de combustibles líquidos o sólidos licuables con bajo punto de fusión. Gasolina, petróleo, alquitrán, alcohol, grasas, ceras, etc. Clase C. Fuegos de gases, que no es lo mismo que los fuegos de sólidos o líquidos que han pasado a fase gaseosa. Acetileno, butano, propano, metano. Clase D. Fuegos de metales. En este caso la extinción es más complicada, desaconsejándose el empleo de agua en la mayoría de situaciones, ya que al descomponerse éstas se pueden originar explosiones de hidrógeno, potasio, sodio, magnesio, aluminio, etc. Clase F. Son los fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar, como aceites y grasas vegetales o animales en los aparatos de cocina. Este tipo fue incorporado a la norma UNE en su anexo A1 en 2005. También puede encontrarse en otros países como clase K. Algunas normas como la alemana DIN o la francesa AFNOR contemplan la clase E para fuegos bajo tensión eléctrica. Hace tiempo fue aceptada por nuestra normativa, pero hoy en día está excluida, porque la electricidad está considerada como una forma de energía y como tal, no arde. Una vez que se ha cortado la corriente, lo que nos queda es generalmente un incendio de clase A. 3,2. Tipos de combustibles. 3,2,1. Sólidos. Tienen forma definida y volumen constante. Entre sus moléculas predominan las fuerzas atractivas. Para que un sólido arda, debe estar en estado de gas. Todos los sólidos combustibles queman produciendo brasas, siendo su combustión con llama o incandescente. La madera, y por extensión cualquier materia celulósica como el papel, es el combustible más antiguo que existe, además del más habitual que encontramos presente en los incendios. La densidad y la humedad de la misma son determinantes en su comportamiento ante el fuego. La combustión del papel va a depender en gran medida de su compactación y su composición. Así una bala de papel prensado arderá lentamente y con dificultad, mientras que el papel suelto lo hará mucho más rápido. Los plásticos suelen ser poco resistentes al calor, ante el cual se reblandecen, se deforman y se descomponen, ya sea mediante combustión produciendo humos muy densos y gases tóxicos o sin ella. En cuanto a los metales, un factor fundamental en su combustión es el estado de disgregación de los mismos. El acero o el aluminio, por ejemplo, que no se consideran combustibles, pueden entrar en ignición si están finamente divididos. 3 características de los metales son: ductilidad. Propiedad que presentan ciertos materiales de deformarse sosteniblemente sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos por la acción de la fuerza. Los materiales no dúctiles son considerados frágiles. Maleabilidad. Propiedad de un material duro de adquirir una deformación acuosa mediante una descompresión sin romperse. A diferencia de la ductilidad, que permite la obtención de hilos, la maleabilidad favorece la obtención de delgadas láminas de material. Disgregación. Separación de las partículas que constituyen una sustancia. Por último, los polvos, cuya nube en suspensión da lugar a una rápida combustión con importante formación de gases y como consecuencia, la creación de peligrosas atmósferas explosivas, ATEX. Es posible encontrarlos en 2 formas distintas. En lecho, cuando las capas están depositadas sobre superficies. En principio, y salvo que sea levantado, su único riesgo es el de incendio. En nube, en este caso sí existe un riesgo real de explosión, al encontrarse el polvo en el aire y mezclado con él. Con el tiempo, si no es sometido a ninguna acción como el viento, puede llegar a depositarse en las superficies lecho. 3,2.
Líquidos. Tienen volumen pero carecen de forma propia y se adaptan al recipiente que los contiene. Las fuerzas moleculares están casi en equilibrio, con ligero predominio de las atractivas. Para que un líquido arda, debe estar en estado gaseoso. La Instrucción Técnica Complementaria MIEA-PQ 001 del Ministerio de Industria puntualiza que líquido combustible. Aquel cuyo punto de inflamación es igual o superior a 38 grados Celsius. Líquido inflamable. Aquel cuyo punto de inflamación es inferior a 38 grados Celsius. 3.2,3. Gases. No tienen forma ni volumen propio, sino que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene y lo ocupan completamente. Entre sus moléculas predominan las fuerzas de repulsión. Presentan ciertas ventajas en cuanto a almacenamiento y transporte si los comparamos con los sólidos y los líquidos. Dado que todas las sustancias pueden adoptar el estado gaseoso, según la temperatura y presión que se les aplique, denominamos gases a aquellas sustancias que existen en este estado a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión. Consecuencia de ello, es su facilidad de combinación con el comburente. 3,3. Cambios de estado. Como ya hemos avanzado, la combustión tiene lugar en fase gaseosa. De manera que los combustibles sólidos y líquidos experimentarán un cambio en su estado para alcanzar dicha fase. Para ser más exactos, diremos que lo que ocurre en el caso de los líquidos es una vaporización, mientras que para los sólidos, no es un cambio de estado propiamente dicho, sino más bien una descomposición. En otras palabras, el papel, la madera o la gasolina en sí no arden, sino los gases que estos desprenden al ser afectados por el calor. 3.3,1. Pirólisis. Definimos con el nombre de pirólisis a la descomposición química de una sustancia sólida por el calor. Este fenómeno es el que va a provocar posteriormente la generación de vapores inflamables, susceptibles de entrar en combustión. Las moléculas que componen dicha materia sólida absorben el calor, volviéndose más inestables progresivamente, sin reaccionar aún con el oxígeno, lo cual no ocurre hasta la citada emanación de vapores. Si los combustibles se encuentran en fase gaseosa, estaremos hablando de una mezcla homogénea, al tener lugar toda la reacción en una misma fase. Por el contrario, una mezcla heterogénea ocurrirá cuando existan materiales en distintas fases. Los combustibles sólidos dejan residuos tales como carbón o cenizas que no forman una mezcla homogénea con los productos gaseosos. 3.3,2. Vaporización. Es el nombre que recibe el proceso en el cual un fluido pasa del estado líquido al gaseoso como consecuencia de la acción del calor. Existen dos tipos de vaporización. 3.3.2.1. Ebullición. Ocurre cuando el cambio de estado se produce por el aumento de la temperatura en todo el interior del líquido. Una vez que se alcanza la temperatura de ebullición y el líquido comienza a hervir, esta se mantendrá constante durante todo el proceso. El punto de ebullición será la temperatura en la que la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica. 3.3.2.2. Evaporación. Es el cambio de estado de líquido a gaseoso que sucede únicamente en la superficie del líquido y a cualquier temperatura, tanto más rápido cuanto más elevada sea esta. Llamaremos temperatura de vaporización a la temperatura mínima a la que un combustible líquido comienza a emitir vapores inflamables. 3,4. Parámetros característicos de los combustibles. Cuando nos referimos a los parámetros característicos, estamos haciendo referencia a toda una serie de características que van a definir desde el punto de vista físico a un combustible, lo cual va a influir tanto en las distintas operaciones de transporte y almacenamiento de este, como en la forma de proceder de cara a su extinción o su comportamiento en un incendio. Dichos parámetros, los cuales están perfectamente determinados en los manuales y fichas técnicas, corresponden a sustancias puras y a unas condiciones normalizadas de ensayo, las cuales rara vez se presentarán en nuestras intervenciones. 3.4,1. Poder calorífico.
Es la cantidad de calorías que produce un elemento combustible, en su combustión, por unidad de masa. Se mide en megacalorías por kilogramo, macal, o kilojulios por mol, kJ. 3.4,2. Calor específico. Definido como la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de una sustancia. Su unidad es calorías gramo. Cuando nos referimos a caloría, estamos hablando de la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5 grados Celsius a presión normal. Una atmósfera. 3.4,3. Punto de inflamación flashpoint. Temperatura mínima a la cual es necesario calentar un material para que se prendan los vapores emitidos en presencia de llama, bajo unas condiciones especificadas. La combustión cesa si se retira la fuente de calor. La combustión se produciría momentáneamente. 3.4,4. Punto de combustión. Fire point. Temperatura mínima a la cual se prende un material y continúa ardiendo durante un tiempo especificado, después de que se haya aplicado una llama pequeña normalizada a su superficie bajo las condiciones especificadas. Es decir, que la combustión no cesa al retirar la fuente de calor. Cabe señalar que ambas definiciones, flashpoint y firepoint, vienen recogidas en la norma UNE en ISO 13943 de 2012, la cual deroga a la anterior UNE en ISO 13943 de 2001, y esta a su vez, anulaba la UNE 23026-1 de 1980. Si bien la definición no ha variado de una a otra norma, sí que lo ha hecho la traducción de los nombres. Así, lo que ahora se denomina como punto de inflamación antes se llamaba punto de encendido, mientras que el ahora definido punto de combustión es lo que se conocía años atrás como punto de inflamación, aunque también verlo escrito como punto de ignición. Dichos cambios han motivado gran polémica y confusión al respecto en distintos foros y manuales. 3.4,5. Temperatura de ignición espontánea. Es la temperatura mínima a la que se produce la ignición en condiciones determinadas sin la presencia de una ignición provocada. También puede encontrarse como temperatura de autoignición, autoignition point. Veamos algunos ejemplos de temperaturas de inflamación y de autoignición de algunos combustibles. Combustible. T inflamación C. T autoignición C. Madera de pino. 225. 280. Gasóleo. 52. 257. Gasolina. -40. 280. Alcohol etílico. 13. 363. Propano. -104. 450. Los valores de estas temperaturas normalmente están determinados a nivel del mar, es decir, que se ven afectados por las diferencias de presión atmosférica, elevando estos si dicha presión aumenta o reduciéndolos si disminuye. 3.4,6. Límites de inflamabilidad. Para poder tener una ignición, debe existir una concentración de vapores de combustible suficiente en el aire. Es por ello que no todas las mezclas combustible-comburente son susceptibles de entrar en combustión, sino que solamente reaccionarán algunas mezclas determinadas. Se definen los límites de inflamabilidad como los límites extremos de concentración de combustible-aire, por fuera de los cuales no va a ser posible la ignición. Estas concentraciones se expresan en porcentaje y en volumen de vapores de combustible en mezcla con un comburente. 3.4.6.1. Límite superior de inflamabilidad, LSI. Es la máxima concentración de vapores de combustible en mezcla con un comburente por encima de la cual no se produce combustión. 3.4.6.2. Límite inferior de inflamabilidad, LI. Es la mínima concentración de vapores de combustible en mezcla con un comburente por debajo de la cual no se produce la combustión. 3.4.6.3. Rango de inflamabilidad.
El intervalo de concentraciones que queda entre ambos límites superior e inferior es lo que conocemos como rango de inflamabilidad, y cada combustible tiene el suyo propio. Por debajo del LI la mezcla será pobre, es decir, poco combustible en comburente, para arder, mientras que por encima del LSI la mezcla será rica, demasiado combustible en la mezcla en proporción con el comburente. Los límites de inflamabilidad son variables con la presión y la temperatura. Así, al aumentar la temperatura de la mezcla, se ensancha el rango de inflamabilidad, y al disminuir esta el margen se estrecha. Por lo que, al disminuir la temperatura, una mezcla inflamable puede dejar de serlo, al quedar situada por encima o por debajo de los límites. La mezcla ideal es la proporción en la mezcla de gases que produce el máximo efecto. Se denomina también punto estequiométrico. Y en él, la velocidad de la reacción será máxima. Existen otros límites que, a pesar de tener su definición propia, suelen emplearse usualmente para referirnos a los límites superior e inferior de inflamabilidad, tal vez debido a las traducciones de manuales desde otras lenguas. Se trata de límite inferior de explosividad, LAI. Es la concentración mínima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire por debajo de la cual la mezcla no es explosiva. Límite superior de explosividad, LSE. Es la concentración máxima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire por arriba de la cual la mezcla no es explosiva. Veamos ahora los límites de inflamabilidad de algunas sustancias. Combustible. LII%. LSI%. Gasolina. 1,4. 7,4. Butano. 1,8. 8,5. Propano. 2,2. 9,5. Hidrógeno. 4,1. 75. 4. Productos de la combustión. La mayor parte de las víctimas mortales de los incendios fallecen antes de llegar a ver el fuego. Esto es una realidad, especialmente si tenemos en cuenta la peligrosidad de los distintos productos de la combustión, que generalmente provocan la asfixia que desencadena la posterior muerte. Analicemos pues cuáles son. 4,1. Humo. Compuesto por partículas sólidas y líquidas en suspensión en el aire, y los gases procedentes de las combustión incompletas. Produce falta de visibilidad más o menos grave según el color, tamaño y cantidad de dichas partículas, así como irritaciones en ojos, nariz y pulmones, las cuales pueden verse agravadas si se encuentran en estado incandescente. Además, otra de sus consecuencias directas es la desorientación y el pánico que desencadena en las víctimas, al no estar visibles las salidas de evacuación. De forma aproximada podemos aventurar, en función del color del humo, tanto la naturaleza como la composición de los materiales que están ardiendo, al igual que la cantidad de oxígeno que puede estar presente. Así, un humo blanco o gris pálido será indicativo de productos vegetales que están ardiendo al aire libre, mientras que el color negro será señal de que se trata de un fuego de productos derivados del petróleo o que están ardiendo en alguna atmósfera con poco oxígeno. La presencia de componentes tóxicos puede denotarse del humo de distintos colores como rojo, violeta o amarillo. 4,2. Gases. En todas las combustiones gran parte de los elementos que constituyen el combustible forman compuestos gaseosos al arder. Estos gases pueden ser en parte tóxicos y producir en las personas que los respiran incapacidades físicas, pérdida de coordinación o envenenamiento entre sus muchas y peligrosas consecuencias, pudiendo ello derivar en muerte. Tanto el tiempo de exposición al gas, como su concentración o la propia constitución de las diferentes víctimas que se ven afectadas por el incendio, son factores determinantes de su peligrosidad. Algunos de estos gases, los cuales serán descritos con mayor detenimiento en lecciones posteriores son: dióxido de carbono, CO2. Monóxido de carbono, CO. Ácido cianhídrico, CNH. Dióxido de azufre, SO2. Ácido sulfídrico, SH2. Ácido clorhídrico, HCl.
Acroleína paréntesis que abre C3H4O. Fosgeno Cocel 2. 4,3. Llamas. Son un fenómeno luminoso propio de las combustiones que produce radiaciones luminosas por lo general, que depende en gran parte del aporte de oxígeno al incendio, el cual va a determinar también su temperatura, al igual que el tipo de combustible. Existen dos tipos de llama. 4.3,1. Llamas de premezcla. Los combustibles gaseosos son mezclados previamente con el oxígeno y posteriormente conducidos a un quemador, ardiendo así más limpiamente. Un hornillo, por ejemplo, dispone de una entrada para el gas y orificios para la entrada del aire, el cual es aspirado por ellos y mezclado con el combustible antes de llegar a la zona de combustión. El soplete de acetileno es otro claro ejemplo de este tipo de llamas. El color azulado de este tipo de llamas es indicativo de su elevada temperatura. Proporcionan una mayor velocidad de deflagración y una mayor eficacia de combustión. 4.3,2. Llamas de difusión. El ejemplo más claro aquí sería una vela. Los gases no están previamente mezclados antes de la ignición, con lo cual no arden tan limpiamente como en el caso anterior. La combustión es menos eficaz, más lenta y genera menos ruido que en la premezcla, y su temperatura no es tan elevada. Son el tipo de llamas que suele estar presente en nuestras intervenciones. 4,4. Calor. Ya sabemos que las combustiones son reacciones exotérmicas, es decir, desprenden calor, que es el principal responsable de que se propague el fuego. No debemos confundir el concepto de calor, flujo de energía entre dos cuerpos con diferente temperatura, con el de esta última, entendida como el nivel de energía interna de cada cuerpo. Recordemos que el calor se transmite de los cuerpos calientes a los fríos. Existen tres formas de transmisión del calor. 4,1. Conducción. Cuando el intercambio de calor se produce de un punto caliente a otro más frío a través de un medio conductor, hasta que llega un momento en que las dos temperaturas se igualan. Dependerá del material de que se trate. Los metales son muy buenos conductores, sin embargo el corcho es todo lo contrario. La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales. A nivel químico diríamos que las moléculas calientes con un estado de vibración mayor chocan con sus vecinas traspasándole parte de su energía. La conducción se verá favorecida en todas aquellas sustancias con menor estado de disgregación, siendo en los sólidos mejor que en los líquidos y los gases. 4,2. Convección. Para que sea esta forma de transmisión del calor es imprescindible que exista un fluido en movimiento, mezclándose la parte más caliente con la más fría. En el caso del aire, el que está a mayor temperatura tiende a elevarse, al disminuir su densidad, con el consiguiente riesgo de propagación de un incendio en un edificio. 4,3. Radiación. Es la emisión continua de calor a través de ondas electromagnéticas que se propagan en todas direcciones, sin necesidad de medio alguno, es decir, sin cuerpos sólidos ni fluidos. El ejemplo más claro es el de la radiación solar, estando presente siempre en los incendios. Cuando la energía radiante incide sobre un cuerpo u objeto, éste puede absorber el calor, reflejarlo o transmitirlo a través de él. 5. Influencia del oxígeno en el incendio. Ya sabemos que el fuego es una reacción química entre un combustible y un comburente, oxígeno, y que el grado de concentración de ambos elementos es determinante en el desarrollo del mismo. Lo normal es que la concentración de oxígeno en los incendios sea, inicialmente, del 21% concentración en la atmósfera. Aún así, es conveniente conocer dos posibles situaciones. 5,1. Atmósferas con deficiencia de oxígeno. Todos los incendios que se producen en recintos cerrados tienen un consumo de oxígeno, el cual puede provocar que desaparezcan las llamas, quedando el fuego en estado latente, incluso en concentraciones por debajo del 5%, y dando lugar a una gran emisión de gases inflamables que pueden dar lugar a ciertos fenómenos que estudiaremos a continuación. 5,2. Atmósferas ricas en oxígeno.
La concentración de oxígeno en la atmósfera es invariable, a no ser que se vea afectada por la altitud o el clima. Sin embargo, en determinados sectores de la industria como la rama de la medicina o en laboratorios se pueden encontrar concentraciones superiores al 21%. Son las denominadas atmósferas ricas en oxígeno, y pueden modificar peligrosamente el comportamiento de ciertos combustibles, llegando a pasar de no inflamables a inflamables. 5,3. Oxígeno mínimo. Se trata de la cantidad de oxígeno estrictamente necesaria para la combustión de una unidad de combustible. 6. Incendios. Podemos considerar el incendio como un fuego no controlado en el espacio ni en el tiempo, que destruye lo que no estaba destinado a arder. Ese paso de lo que hemos definido al principio del tema como fuego, a lo que es nuestro objeto de estudio en este momento, va a depender de una serie de factores. 6,1. Factores del incendio. Cuando nos referimos a incendios en recintos cerrados, existen una serie de factores determinantes de su comportamiento y desarrollo. 6,1. Huecos de ventilación. En función de la cantidad, tamaño de los mismos, y la forma en la que se encuentren distribuidos, el aporte de aire desde el exterior favorecerá en mayor o menor medida el incendio. 6,2. Características del recinto. 6.1.2.1. Volumen. Cuanto más grande sea el compartimento incendiado, la temperatura de los gases será menor, con la consecuente disminución del riesgo de flashover, el cual estudiaremos en el punto 7 de este tema. 6.1.2.2. Altura del techo. Es lógico pensar que los techos bajos favorecerán la propagación del incendio en mayor medida que los techos demasiado elevados. Si las llamas no alcanzan el techo, el calor radiado será menor, y la evolución del incendio dependerá entonces de la proximidad del combustible al foco de ignición. 6.1.2.3. Cerramientos. En función de sus propiedades térmicas, la propagación del incendio se verá más o menos influenciada. El documento básico de seguridad en caso de incendio, Código Técnico de la Edificación, hace referencia a las características y condiciones de los cerramientos, especialmente en lo que respecta al riesgo de propagación. 6.1.3. Fuentes de combustible. La naturaleza, composición, tamaño y localización de los combustibles, así como si se encuentran en estado sólido, líquido o gaseoso, harán que su comportamiento varíe a la hora del incendio. 6,2. Carga térmica. Definida como la cantidad de calorías generadas en un incendio, por cada unidad de superficie del sector considerado. Para determinarla, hay que tener en cuenta la superficie total del sector considerado y el poder calorífico de cada uno de los distintos combustibles de este. También podemos encontrarla como carga de fuego o carga calorífica. 6,3. Evolución y curva del incendio. A partir del estudio de la curva de evolución del incendio, podemos observar las fases en las que un incendio de interior se divide. Dicha curva es una gráfica en la que aparecen representadas la temperatura, eje de ordenadas, y el tiempo, eje de abscisas. De forma más general, podemos decir que existe una fase de inicio, seguida de la propagación del incendio, hasta terminar con el decrecimiento o extinción del mismo. Existe un fenómeno, que no tiene por qué ocurrir siempre, conocido como flashover, el cual es consecuencia de una serie de parámetros o factores durante la fase de desarrollo. 6.3.1. Inicio. La fase de inicio del incendio es su ignición propiamente dicha. Ya sabemos que para que ésta tenga lugar es necesaria la conjunción de 4 elementos: combustible, comburente, energía de activación y reacción en cadena. Tetraedro del fuego. 6.3.2. Crecimiento o desarrollo. Aquí el fuego comienza a avivarse. Como consecuencia de las formas de transmisión ya vistas, conducción, convección y radiación, el incendio se propaga. Esto ocurrirá con más o menos rapidez, debido a los distintos factores que intervienen en el proceso. Los medios de protección activa y pasiva,
Tema 6, juegan un papel fundamental en esta etapa ya que van a permitir localizar, confinar e incluso extinguir el incendio. La fase de crecimiento puede desencadenar una combustión súbita generalizada de todos los materiales combustibles presentes en el lugar, flashover, si se dan las condiciones adecuadas. Podemos considerar dos tipos de propagación del incendio. 6.3.2.1. Propagación vertical. La transmisión del calor por convección es la responsable de la propagación del fuego en sentido ascendente en función de las características constructivas del edificio, huecos de escalera y ascensor, así como otros conductos de ventilación. Los materiales inflamables que dicha corriente de convección encuentre a su paso pueden alcanzar su temperatura de inflamación si los productos de la combustión están lo suficientemente calientes y propagar el incendio a las plantas superiores. 6.3.2.2. Propagación horizontal. Cuando el calor no encuentra su camino hacia arriba mediante la convección, la capa de humos y gases calientes producida por los materiales combustibles en ignición tenderá a expandirse horizontalmente a los compartimentos contiguos al del origen del incendio. 6.3.3. Incendio totalmente desarrollado. Una vez que se ha producido la combustión súbita generalizada de todos los materiales combustibles en el recinto, y de los gases incendiados producto de la pirólisis, hemos llegado a la fase de incendio completamente desarrollado. Los combustibles ardiendo en el recinto están liberando ahora la máxima cantidad de calor posible y produciendo grandes cantidades de gases de incendio. El calor liberado y el volumen de gases de incendio producidos dependen de los huecos de ventilación. Los gases de incendio no quemados pueden trasladarse ahora a otras áreas del recinto que no estén afectadas inicialmente por el incendio. 6.3.4. Enfriamiento o decrecimiento. Esto puede ocurrir por dos motivos, ya sea porque se agota el combustible o porque no queda oxígeno para alimentar la combustión, o lo que es lo mismo, falta de ventilación, además de la intervención de los bomberos que acelere el proceso gracias a la extinción. 6.4. Plano neutro. Cuando un incendio se desarrolla en un recinto cerrado, existe cierta diferencia de presión entre la parte superior y la inferior. En la zona alta encontraremos presión positiva, además de que la temperatura será considerablemente mayor que en la zona baja, caracterizada por una presión negativa. Será aquí donde podamos encontrar la poca visibilidad existente en el incendio. Esto es debido a que la capa de humos y gases calientes se acumula en el techo, y conforme se va haciendo más densa, va disminuyendo en altura. La parte intermedia o interfase que queda entre ambas zonas delimitada por una línea imaginaria es la que denominamos plano neutro. En función de la fase del incendio en que nos situemos, dicho plano neutro se desplazará hacia la parte inferior del recinto a medida que éste va evolucionando. Un plano neutro alto nos puede indicar que el fuego se encuentra en los primeros momentos de su desarrollo, mientras que uno más bajo puede ser una señal a tener en cuenta si pensamos en alguno de los fenómenos que estudiaremos a continuación. Un ascenso repentino de este plano neutro nos puede estar diciendo que se está aportando aire al incendio, por medio de ventilación. 7. Fenómenos asociados a incendios de interiores. Como hemos estudiado a lo largo del tema, el oxígeno es un elemento imprescindible para que un incendio tenga lugar. Su importancia radica además en que según el aporte que sea suministrado, voluntaria o accidentalmente, se van a desencadenar una serie de fenómenos altamente peligrosos para los bomberos, los cuales van a depender también de otra serie de factores que enumeraremos a continuación. Existe incluso en nuestros días una cierta falta de criterio común entre las distintas escuelas, países y organismos para establecer una definición precisa para cada uno de estos fenómenos. Si bien es cierto que todos ellos se encuentran estrechamente relacionados entre sí, hay un amplio debate en lo que a sus denominaciones se refiere, no tanto debido a las características que los acompañan como a las traducciones realizadas de uno a otro idioma. Las primeras definiciones sobre estos fenómenos datan de los años 60,
y desde entonces han sufrido interminables evoluciones y adaptaciones, diferentes según el organismo. National Fire Protection Association, NFPA americano, escuela inglesa, escuela sueca. Sin duda alguna, y por encima de este maremaño lingüístico, lo que debe quedar claro es en qué consisten los fenómenos de evolución de incendio y cómo podemos detectarlos, prevenirlos y atacarlos, a fin de minimizar todo lo posible los potenciales daños. 7,1. Flashover. Lo definimos como un aumento repentino de la velocidad de propagación de un incendio confinado debido a la súbita combustión de los gases acumulados bajo el techo y a la inflamación generalizada de los materiales combustibles del recinto como consecuencia de la radiación emitida por esta capa de gases caliente. Es lo que conocemos como una combustión súbita generalizada, y para que ocurra, es necesario que el fenómeno tenga lugar en un compartimento cerrado o parcialmente cerrado, siempre con techo, que disponga de cierto aporte de aire a través de huecos de ventilación y que el incendio lleve al menos 10 minutos desarrollándose. Evidentemente los tiempos son aproximados, ya que el flashover depende de muy diversos factores. De entre ellos podemos enumerar: superficie del compartimento incendiado, altura de su techo, altura de los materiales combustibles, altura del origen del incendio y distancia a la pared, características de los materiales constructivos, espesor, humedad, poder calorífico de los materiales del recinto, los mencionados huecos de ventilación. Si lo que pretendemos es ajustarnos exactamente a la norma, UNE en ISO 13943, definiremos el flashover como una transición al estado de combustión generalizada de las superficies del conjunto de materiales combustibles de un recinto. Hay varios indicios o síntomas que nos avisan del riesgo de un inminente flashover, y estos pueden ser clasificados según 3 etapas o momentos distintos de la intervención. Aproximándonos al lugar del incendio. Entrando al edificio. Dentro del compartimento incendiado. Que el fuego se haya originado hace más de 10 minutos. Se ven lenguas de fuego bajo el techo, flame over, rollover. Crecimiento desmesurado de las llamas, con enorme radiación calorífica. Sabemos que hay incendio por el humo, pero no se aprecian llamas saliendo por ventanas, desarrollado. La temperatura aumenta considerablemente. Temperatura a la altura del techo de entre 500 y 600 grados Celsius. Se hace necesario agacharse. Dicho humo es muy denso y oscuro. Al tocar la puerta de la vivienda, se palpa una excesiva temperatura. Descenso del plano neutro, consecuencia del aumento de la capa de gases bajo el techo. El mobiliario próximo al fuego emite vapores visibles. La escuela sueca subdividía el flashover en distintas categorías, las cuales tienen su equivalencia con nombres distintos en otras escuelas. Así podemos encontrar las definiciones de flashover pobre. La capa de gases a la altura del techo se vuelve cada vez más inflamable a medida que aumenta la temperatura y la concentración de gases no quemados, hasta entrar dentro del anteriormente explicado rango de inflamabilidad, o para ser más exactos, hasta alcanzar su límite inferior, provocando una corta y poco violenta combustión, la cual se repetirá siempre que exista un aporte de oxígeno. De lo contrario, el fuego quedará en estado latente. Es lo que en otros países se conoce como rollover. Flashover rico. Aquí nos encontramos con el caso contrario al anterior. La mezcla de gases, que aún no han alcanzado su temperatura de ignición espontánea, se encuentra fuera del rango de inflamabilidad, concretamente por encima de su límite superior, siendo así necesario un aporte de aire que la rebaje y que sea capaz de provocar una llama al recorrer las brasas. Ciertas escuelas conocen este tipo de flashover con el nombre de backdraft. A su vez, la escuela sueca subdividía este concepto de flashover rico en 2 clases distintas. Flashover rico y caliente. Cuando la temperatura de los gases está por encima de su temperatura de ignición espontánea, los gases se inflamarán instantáneamente al contacto con el aire, sin necesitar de una energía externa de activación. En consecuencia,
Es lógico pensar que la deflagración tendrá lugar en la zona más próxima a la vía de entrada de oxígeno, normalmente la puerta o la ventana. Algunas escuelas lo consideran como una inflamación de los gases del incendio. Flashover rico y demorado. Una capa o bolsa de gases calientes se ha alejado del foco origen del incendio, encontrando una fuente de ignición en su camino. Esto provoca cierto retraso en la deflagración, al no estar los gases a la temperatura necesaria para arder por sí mismos. Algunas escuelas denominan a este fenómeno como explosión de humos, aunque otras lo conocen como backdraft. Al ser rico, la mezcla no se encuentra dentro de su rango y no es hasta la apertura del hueco de ventilación, una vez que el aire ha sido aportado y ha rebajado la concentración de gases, cuando se produce el fenómeno. 7,2. Backdraft. La NFPA lo define como una explosión o rápida combustión de los gases calientes que ocurre cuando se introduce oxígeno en el interior de una construcción que no había sido apropiadamente ventilada y en la que se ha agotado el oxígeno debido al fuego. En definitiva, es una reacción de combustión a gran velocidad que va acompañada de ondas de presión que usualmente ocasionan daños en la estructura. Dos factores imprescindibles para el desarrollo de un backdraft son: existencia de una mezcla rica de gases y la presencia de una fuente de ignición que esté oculta o sea intermitente. También podemos verlo escrito como backdraft, variación del término acuñada en Reino Unido. Este fenómeno se produce a velocidad inferior a la del sonido, es por tanto subsónica. De manera que en realidad podríamos considerarlo como explosión, expansión brusca del gas, que resulta de un proceso rápido de oxidación o reacción de descomposición, con o sin incremento de temperatura, pero más concretamente en el sentido de esta como deflagración y no como detonación. Una de sus características es un retardo a la hora de producirse, es decir, que no ocurre inmediatamente tras la apertura de la puerta y entrada de los bomberos, sino que puede generar situaciones de elevada peligrosidad al desencadenarse la explosión con los intervinientes dentro del compartimento. Es por ello que resulta de vital importancia su correcto reconocimiento, gracias a algunos de sus síntomas. Los focos origen del incendio se encuentran en estado latente. Las puertas excesivamente calientes dan señales de un posible backdraft. Sonido peculiar, como un silbido o ronroneo sordo. Pulsaciones apreciables en algunos casos. También conocidas como fenómeno de respiración latente. Como si el fuego estuviera respirando y se pudiera ver su latido por debajo de la puerta. El incendio tiene lugar en compartimentos cerrados con apenas ventilación. De ellos emanan gases de color negro o amarillo grisáceo. Previamente, en ciertos casos puede verse el fenómeno denominado rollover. 7,3. Explosión de humos. La definición se asemejaría en este caso a lo descrito como backdraft, con la salvedad de este fenómeno ocurre en habitaciones adyacentes a la de origen del incendio. Algunas escuelas le dan las mismas características que el flashover rico y demorado. Mientras en un backdraft el agente inductor del mismo es la ventilación repentina, en una explosión de humos cobraría más relevancia la temperatura alcanzada para la ignición repentina del colchón de gases. 7,4. Flameover. Rollover. Se trata de dos conceptos también similares, los cuales preceden al fenómeno de flashover, que es más bien una etapa final de ellos, que además nos sirven de señal indicadora de su inminente desencadenamiento. Mientras que el flameover lo consideramos como una rápida propagación del fuego por techos y paredes al pirolizarse sus superficies, el rollover sería más bien la ignición esporádica de los gases combustibles a nivel de techo durante la fase de crecimiento de un incendio sin que se inflame el resto del contenido de la habitación. Sin embargo, la NFPA considera los dos términos como el mismo fenómeno, mientras que la norma UNE en ISO 13943, a la que ya hemos aludido anteriormente, no los recoge. 8. Fenómenos relacionados con los líquidos. 8,1. Blef. Definida como una explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido.
Dicha definición se extrae de dichas siglas en inglés, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Las condicionantes para que el fenómeno BLEVE se produzca son la existencia de un gas licuado o líquido sobrecalentado y sometido a presión, los cuales se vean afectados por una bajada brusca de la presión a la que están almacenados. Además, deben darse ciertas condiciones de presión y temperatura que provoquen una nucleación espontánea, entendiendo como tal la formación de 1.000.000 de núcleos por milímetro cúbico en 1 milisegundo. O dicho de otro modo, una evaporación de toda la masa del líquido en forma de flash extremadamente rápida. Conviene separar el concepto BLEVE de su evolución posterior en forma de incendio, con la característica imagen de gran bola de fuego, producida cuando los líquidos o gases que dan lugar al fenómeno son combustibles, dado que perfectamente puede suceder sin necesidad de que exista incendio alguno. Una idea que debemos tener clara antes es la de que un gas se licúa, se convierte en líquido, a base de aumentarle la presión, así como la de que la vaporización ocurre debido a un incremento de la temperatura del producto. Si en un accidente, por ejemplo, se rompe una cisterna que transporta un determinado gas, esto generaría un importante descenso de su presión interior, la cual tendería a asemejarse con la presión atmosférica exterior. Al verse reducida dicha presión interior, que es la que mantenía el gas licuado, se produciría una vaporización instantánea del producto, la cual no podría ser soportada por las paredes de la cisterna. Los gases licuados se deben encontrar a una temperatura superior a la que se encontrarían si estuviesen a una presión de 1 atmósfera, presión atmosférica normal. Tal es el caso del gas natural licuado que transportaba la cisterna que explotó en octubre de 2011 en Lorca, Murcia. En dicha BLEVE, la onda de presión generada ocasionó daños materiales de consideración a distancias mayores de 150 metros. Los gases licuados se transportan en cisternas que están aisladas térmicamente. Si dicho aislamiento se viera afectado por el accidente, reduciendo su capacidad, el producto se sobrecalentaría. Las consecuencias directas de la BLEVE son radiación térmica, sobrepresiones por la onda expansiva y proyección de fragmentos metálicos. Las válvulas de seguridad que incorporan este tipo de tanques y cisternas están calibradas para aliviar la presión de las mismas en caso de verse expuestas al fuego, descargando parte del producto que se encuentra en estado de ebullición. Sin embargo, esto tan solo consigue retrasar el momento de producirse la BLEVE, pero no evitan que ocurra. 8,2. Boil over. Podemos definir el fenómeno conocido por boil over como un rebosamiento ocasionado por la ebullición de un líquido combustible almacenado en un tanque, el cual tiene depositada en su parte más inferior agua proveniente de la propia composición o proceso del producto, por ejemplo el agua que puede llevar el petróleo derivada del procedimiento de extracción del crudo utilizado, o de la misma extinción llevada a cabo por los sistemas automáticos instalados o por los mismos bomberos. Es condición para que esto ocurra que se trate de un recipiente abierto, o que su tapa haya volado fruto de una explosión inicial. De forma similar a como ocurre en los fuegos de sartenes provocados por la diferencia de temperaturas de ebullición entre el aceite y el agua, sucede en el caso del boil over. El fenómeno tiene lugar cuando se ha producido un incendio en la superficie del combustible. Recordemos que son los vapores inflamables los que arden, el cual va depositando unas capas residuales de hollín y otros productos derivados de los hidrocarburos, en el caso del petróleo, a elevada temperatura y con una densidad superior a la del resto del líquido que ocasiona el descenso de dichas capas en forma de olas de calor hacia las partes inferiores del tanque. Se estima la velocidad de descenso aproximadamente entre 4100 CENT y METRPRHOUR, aunque esto depende de numerosos factores, tales como temperatura o densidades. Cuando la capa caliente alcanza el agua decantada en el fondo, provoca que ésta alcance su punto de ebullición, 100 grados Celsius, haciéndola aumentar de volumen. En el siguiente tema estudiaremos que el agua al pasar de líquido a vapor aumenta su volumen entre 1500 y 1700 veces.
Esto provoca que el combustible sea lanzado fuera del tanque de forma violenta, a modo de explosión, acompañado de una enorme columna de fuego y negro humo denso que puede alcanzar varias decenas de metros y temperaturas de incluso más de 1000 grados Celsius. 8,3. Slop over. Es un caso particular de boil over, con la diferencia de que sus consecuencias son bastante inferiores, ya que se produce únicamente en la superficie del líquido. Traducido podríamos decir que se trata de un rebosamiento superficial, generado porque la ola de calor que genera la capa de residuos a elevada temperatura, en su descenso por mayor densidad, encuentra a su paso estratos de agua, producidos en muchos casos por la emulsión, concepto que estudiaremos más adelante, de esta con el combustible líquido. Lo que aquí se produce es un rebosamiento o derrame parcial del contenido del tanque. 8,4. Froth over. Su traducción del inglés viene a ser algo así como rebosamiento espumoso. El concepto es similar a los dos fenómenos anteriores, con la particularidad de que la superficie del líquido almacenado no tiene llama, pero sí una elevada temperatura, producto de su proceso de almacenamiento en un estado de cierta viscosidad. Ejemplos de productos pueden ser determinados aceites, asfaltos o alquitranes. El fenómeno tiene lugar cuando se juntan dos líquidos con diferentes puntos de ebullición, vertiéndose el de menor punto sobre el de mayor, que además se encuentra a una temperatura superior. Esto genera la evaporación casi instantánea del líquido con el punto de ebullición más bajo, mezclándose con el otro, en ocasiones con alto riesgo de inflamación.